Nosotros mencionamos que en San Francisco del Monte de Oro se había cumplido el acto de entrega por parte de la Universidad Nacional de San Luis de las distinciones por la defensa de la educación pública a la doctora María Teresa Sirvent y al doctor Álvaro Maglia Canzani, a quienes, bueno, se les reconoció la trayectoria y se los distinguió de esta manera por parte de la universidad. Recién Javier hacía mención a una labor del doctor Álvaro Maglia Canzani. Ayer estaba que en la reunión del grupo Montevideo, y por su parte la doctora María Teresa Sirvent ayer dio una charla aquí en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis, en el auditorio Mauricio López. Tengo comunicación con la doctora María Teresa Sirvent. Doctora, mucho gusto, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días. Un gusto. Así que los adultos tenemos derecho a la caminata por la educación, dijo usted. Exactamente. Sí. Sobre todo determinado grupo de adultos que constituyen para la República Argentina más del 14 millones de los ciudadanos que no han podido avanzar en su caminata por la educación para poder realmente terminar fundamentalmente el secundario. Si todos sabemos que en este momento el hecho de la terminación de la escuela secundaria es fundamental para el avance social de la población. Entonces, en ese sentido, justamente, hablamos de el derecho del joven y de la población de 15 años y más, que si bien comenzó su caminata por la educación, no ha podido tener un final realmente feliz en cuanto a esa caminata. Y tiene el derecho, hablamos de un derecho en términos de lo que denominamos la educación permanente, es decir, esto es un elemento, una visión fundamental, señor, le digo yo a usted, en el sentido de que estamos hablando de una educación permanente que comienza cuando el ser humano nace y que termina incluso cuando el ser humano ya nos deja, en el sentido que incluso, como ayer decíamos, es importante también asumir que también hay un aprendizaje para la muerte, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos hablando del derecho del joven y del adulto, fundamentalmente de este grupo, para poder seguir avanzando durante toda su vida en su enriquecimiento en cuanto a la posibilidad de una educación permanente y continua. ¿No necesariamente formal o sí formal? No, justamente uno de los aspectos fundamentales que trabajamos desde hace tiempo personalmente es justamente el concepto de educación permanente, que significa fundamentalmente que la educación como tal no termina en la escuela como nosotros conocemos, sino que justamente es importante lo que llamamos la educación en el más allá de la escuela, es decir, la posibilidad que nos brinda cada grupo de población de seguir un proceso de aprendizaje en situaciones de aprendizaje que no es la escuela, es una serie de situaciones que nosotros enfrentamos a lo largo de nuestra vida, que son también fuentes de aprendizaje y de crecimiento social. Por eso que hablamos de una visión formal, pero no una visión informal. Ese concepto de informal no es un concepto realmente rico en lo que puede implicar, tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista de la vida cotidiana. ¿Qué significa no formal? Entonces, por eso que nosotros hablamos, esto es algo que venimos trabajando y que venimos luchando y que venimos haciendo investigaciones justamente
lo que denominamos diferentes grados de formalización en cuanto a la posibilidad del conocimiento. Entonces sí, tenemos un proceso en términos de la escuela con un alto grado de formalización en varios aspectos, en la relación con el Estado, en cuanto a la institución y en cuanto a las situaciones de aprendizaje cotidiano. En consecuencia, doctora, ¿deberían existir políticas orientadas precisamente a esa educación permanente? Exactamente. Eso, usted lo ha dicho de una manera excelente. Excelente. Exactamente. En muchos países se asume que esta educación, más allá de la escuela, tiene una importancia central, no solamente por el grupo de jóvenes y adultos que tienen este derecho de caminar hacia el que su crecimiento en lo que hace al aprendizaje, sino también la importancia también de los grupos más infantiles o niños y adolescentes que conviven con el adulto que necesita continuar esa educación, justamente también impacta el crecimiento del adulto que convive con el niño y con el adolescente, implica también un crecimiento mejor y más rico de ese niño y de ese adolescente. Ahora, ¿cómo se fomenta en una persona mayor? Yo lo soy. ¿Cómo se fomenta en una persona mayor el ánimo para que participe de actividades que signifiquen educación? Bueno, ese es uno de los aspectos que además se está cambiando esa visión en relación a otras disciplinas. Está avanzando la visión de cómo percibimos la vejez, entre comillas, porque hasta ahora esta visión del hombre y de la mujer en cuanto a la vejez es necesario también transformarla. La vejez no significa la muerte, la vejez no significa la imposibilidad de seguir creciendo, muy por el contrario. Y uno de los aspectos que las disciplinas trabajan sobre esto es algo también muy interesante que usted ha mencionado en este momento, es la posibilidad de asumir que también los llamados ancianos, yo tengo 82 años, así que pertenezco a este grupo. Bueno, digo nosotros en cuanto a esta situación vital, tenemos también el derecho y la posibilidad de tener una visión, un proyecto de vida, que probablemente proyecto que será vigente que será vigente o característico diferente a lo que podía decir ser nuestro proyecto cuando teníamos 15 años o 20 años. Eso sí, pero eso no significa que la edad impone la imposibilidad de tener un proyecto de vida. En eso se está trabajando muchísimo ahora, en diferentes disciplinas, ¿no? Ahora, disculpe que le interrumpa, pero, por ejemplo, recién nosotros hablamos de educación formal y de educación no formal, ¿no? No, además usted me advirtió acerca de las calificaciones y tomé cuenta. Ahora, cuando hablamos de educación formal o de los estudios regulares, nosotros hay determinados objetivos que se cumplen en cuanto a conocimientos, que es lo que se estima que las personas deben saber cuando salen de la escuela. Cuando se trata de mayores, ¿cómo se hace la educación? ¿Uno elige en qué quiere seguir aprendiendo? Por supuesto. No, por supuesto. Fundamentalmente es muy importante en el grupo de población que tuvo que dejar la escuela o fue expulsado por situaciones, también tiene justamente el derecho, como decimos, a golpear la puerta de una segunda educación. Y una escuela y un proyecto, esto es fundamental, un proyecto político que implique la posibilidad de posibilitar que ese adulto o ese joven tenga la noción y la posibilidad de elegir
cómo quiere continuar su proyecto de vida. Puede querer continuar su proyecto de vida en términos de las escuelas que también existen en relación con las escuelas de adultos, jóvenes y adultos. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es justamente tener un proceso de aprendizaje en otras situaciones que existen a lo largo de toda nuestra vida. Sí. No es solamente el conocimiento como lo entendemos. Y es importantísimo también que este joven y este adulto comience a crecer en una visión diferente de lo que significa la riqueza del conocimiento para la vida humana como tal. Es decir, es todo un proceso que es fundamental considerar que son nuevas situaciones de crecimiento y que son posibles, efectivamente. Mire, es interesante, hay algunos profesionales en otros países, sobre todo en los países europeos, que justamente señalan que aquellas situaciones de un país donde no se tiene en cuenta la importancia de la educación permanente y de la educación continua a lo largo de toda la vida, son aquellos países que, en términos generales, se dice, tienen una visión, por así decirlo, retrógrada de lo que significa el conocimiento y el crecimiento humano. Entonces, es posible justamente la posibilidad de generar proyectos sociales que impliquen varios aspectos del crecimiento y de los procesos de aprendizaje. No sé si les sé plantear la última pregunta que quiero hacerle, doctora, hoy. Bueno. No sé si lo sé plantear adecuadamente. Estamos advirtiendo que hay muchas dificultades y la pandemia lo ha puesto más de resalto para la terminación de los estudios o la continuidad de los estudios por parte de los niños y de los jóvenes. Claro, claro. Al punto tal que si uno lee algunos informes incluso que son muy impactantes, hacen referencia a cuáles podrían ser las consecuencias de lo que nos ha acontecido, por ejemplo, en la Argentina, con el tema de la educación. Pienso cómo va a ser cuando estos chicos sean maduros. ¿Tiene usted alguna visión respecto de este punto? Sí, hay muchos, mis colegas justamente están trabajando en la facultad, es decir, en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación y en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Hay muchos colegas que están trabajando y experimentando diferentes procesos y diferentes proyectos que implican poder enfrentarse con esta situación, como usted lo dice. Y entonces están apareciendo realmente, sobre todo en las investigaciones sociales y en las investigaciones educativas, posibilidades de aprendizaje de mucha riqueza para poder tener la posibilidad de vencer las consecuencias de esta tremenda situación que hemos vivido y que seguimos viviendo. Yo le dejaría en sus manos la posibilidad de que ustedes que tienen el poder de comunicación realmente señalar a la población que es posible poder vencer y superar las huellas que obviamente que dejan la situación que hemos vivido, y que hay profesionales de la educación que están trabajando en la posibilidad de construir, de elaborar diferentes maneras de promover el crecimiento de la población infantil y de la población adolescente para vencer esta situación que estamos viviendo. Doctora, muchas gracias por atenderme. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien y que la haya pasado bien en San Luis. No, yo para mí, San Luis
es uno de mis lugares para vivir. No sé, yo le he dicho el otro día, mi mamá era puntana, mi mamá nació en Villa Mercedes. Ajá. Es decir, que yo tengo en mi sangre a San Luis, ¿eh? Yo tengo en mi sangre a San Luis y me parece una población excelente. Realmente yo estoy feliz. ¿Cómo se llamó su mamá? Mi mamá se llamaba justamente Eugenia Teresa Vidal. Era hija de un español y lo más hermoso para mi vida fue conocer que su mamá era una de las personas del grupo Comechingones. Eso para mí me marcó toda mi vida. Incluso muchos señalan de que tengo unas partes de mi rostro que son partes de los Comechingones. Sí, exactamente por eso, sí. Sí, para mí San Luis es también mi lugar. Así que es Comechingón. Comechingona. Exactamente. Bueno, mucho gusto, doctora. Mucho gusto. ¿Cómo es su nombre? Mario Otero. Bueno, no quisiera olvidarlo. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. María Teresa Sirven estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. LRJ 407, Radio Universidad Nacional.